Bienvenidos amigos a Radio Uruguay 1050M, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo les va? Estamos terminando la semana, ustedes ya saben que la máquina va hasta el jueves. Mañana jueves vamos a terminar realmente la semana, pero bueno, mañana vamos a pasar un programa grabado con Fernando Ainsa y con Marta Canfield. Por eso, de alguna forma, aparecemos ahora. Tenemos a Sergio Tricánico ahí en control de emisión de la máquina y lo tenemos ahí al flaco Germán en la puesta a punto. Ustedes saben, estamos esta semana, bueno, un poco hablando de un tranvía llamado Tennessee Williams. Tennessee Williams, un escritor que tuvo una vida bastante azarosa. Es alguien que, bueno, tuvo una infancia complicada, tuvo difteria a los 9 años, tuvo 2 años en la cama, no podía moverse, entonces la madre le regaló a los 13 años una máquina de escribir, o sea, le incentivó el tema de la escritura y Tennessee escribía mucho y él estaba muy vinculado a su hermana y a su madre. Su padre tenía una relación muy dura, muy áspera. Su padre era vendedor y bueno, en una fábrica de zapatos. Tennessee se sentía muy próximo a su hermana, ya lo he dicho, Rose, que quizás fue quien más la influyó. Era una belleza delgada que pasó la mayor parte de su vida en hospitales mentales, una persona con un equilibrio mental precario, y como tenía ese equilibrio mental precario, los padres autorizaron en el año 40, en la década de 40, autorizaron algo que se hacía en ese entonces, que era una lobotomía prefrontal en el intento por tratarla. Esto ocurrió, por ejemplo, estuve leyendo que Joseph Kennedy también a uno de sus hijos autorizó que se hiciera esa intervención. Obviamente, después de eso, Rose quedó incapacitada para el resto de su vida. Fue un fracaso. El fracaso fue muy duro para Tennessee Williams. Nunca perdonó a sus padres, a su madre en realidad, por permitir semejante operación, porque incluso él no estaba cerca cuando la madre lo buscó para pedir la opinión, y bueno, entonces no pudo impedir esa operación. Es algo muy dramático realmente. Es algo muy fuerte que lo llevó a Tennessee, bueno, a escribir y la primera obra que tuvo éxito, El Zoo de Cristal, es exactamente la vida, eso lo comentamos ayer con Amílcar Nochetti, es la vida de él, ¿no? Está la madre, está él y está la hermana, y la hermana es una persona muy delicada, muy sensible. Está el tema del arte, y la madre, bueno, muy una mujer muy fuerte y sobre todo muy dominante. Tuvo un éxito impresionante Tennessee Williams en 24 años, desde que tuvo éxito con El Zoo de Cristal. En 24 años estrenó 19 obras en Broadway, casi nada. Sus trabajos se basan en la oposición entre el individuo y la sociedad y recurren casi siempre a personajes arquetípicos, a 3 o 4 personajes: la aristócrata en decadencia, la joven débil y víctima del macho dominante, el joven sensible, tema del arte y con aspiraciones artísticas, y el hombre emprendedor, agresivo, el hombre práctico, que choca, obviamente. Este cuarteto, con sus sucesivas variantes, se insertan en una oposición más general entre los integrados que aceptan la hipocresía y los rebeldes, los marginados que rechazan el compromiso. El tema común de todo esto es la heroína loca o la que está casi piantada, ¿no? Blanche Dubois en un tranvía llamado Deseo, o la hermana Rose en Laura Winfield en El Zoo de Cristal, ya lo hemos dicho. Las piezas dramáticas de Tennessee Williams fueron adaptadas muchísimas veces al cine y siguen siendo adaptadas. Ayer estuvimos hablando con Amílcar Nochetti, que incluso Jeremy Irons hizo de nuevo La Noche de la Iguana, estaría bueno verla, en el 2005, bueno, Jessica Lange, un montón de actores. Continúa Ellen Burstyn, acaba de hacer una en el 2008, continúan de alguna forma readaptando a este dramaturgo que, vaya si tuvo un éxito impresionante. Él tenía, lo he dicho ya, tenía problemas de salud, tenía problemas de cardíacos por las medicaciones que le dieron cuando era chico, tenía problemas de hipocondría,
tenía problemas psíquicos también. Sus personajes se hallan frecuentemente enfrentados con la sociedad y se debaten entre conflictos de gran intensidad. La intriga es escasa en sus obras, dice este artículo, que se centran en la expresión desgarrada de los personajes inmersos en un ambiente opresivo y cuyos diálogos transmiten poesía y sensualidad. Yo diría que también son muy contundentes. Los diálogos de Tennessee Williams son a veces muy violentos. Bueno, su compañero, él se enamoró y estuvo siempre con Frank Merlo, pero en el año 62 Frank Merlo murió de cáncer. Tennessee acompañó su elegante agonía, arrodillado junto a su cama en el hospital, sus labios pegados a la mano del amante, siguiendo a Truman Capote, otro amigo de Tennessee Williams. Cabe decir que también lo mejor del dramaturgo murió ese día que Frank Merlo dejó este mundo. Sintiéndose solo y desvalido, comenzó a mezclar drogas con alcohol, en fin, no volvió a conseguir éxitos como los de antaño. Y a mí me interesaba solamente contarles una cosa que es terrible, porque este hombre vivía rodeado de medicamentos, ¿no? Cómo murió en 1983, parece algo realmente, no sé, inexplicable. Aparentemente estaba solo y quería tomar, porque él mezclaba por un lado los barbitúricos, por otro lado el tema de los ansiolíticos, en fin, una serie de pastillas, y quiso tomar una porque no podía dormir, y aparentemente quiso abrir el frasco con la boca, como hace uno, ¿no? Y aquel infierno, dice este artículo, acabó cuando se ahogó con el tapón de plástico que de las pastillas que estaba utilizando para ingerir barbitúricos. Eso fue el 25 de febrero de 1983. Parece una muerte absurda, totalmente absurda, parece algo al extremo de que el hermano vivo planteó ante la policía de que podía haber sido asesinado. En fin, hubo una investigación y se comprobó que no, que había sido un accidente doméstico de estos absurdos. Bueno, Truman Capote recuerda a su amigo, para terminar bien un poco esto, en la noche del estreno de un tranvía llamado Deseo, que fue en 1947, cuando quizá fue el esplendor, el momento más importante al principio de la carrera de Tennessee Williams. Y él plantea que cuando la gente estaba saludando a Marlon Brando y a Jessica Tandy, que era la que hacía en el teatro, ¿no? Obviamente no hizo la adaptación al cine, la hicieron todos los actores menos Jessica Tandy, que fue suplantada por Vivian Leigh. Bueno, un ciclón de aplausos que obligó a Marlon Brando y a Jessica Tandy a saludar hasta 16 veces. Acto seguido, el público comenzó a reclamar la presencia del autor y Tennessee Williams apareció en escena con un traje azul oscuro que había conocido mejores tiempos, según su amigo Truman Capote, un traje gastado por incontables asientos de metro. Estamos hablando del momento que Tennessee Williams recién empezaba. Con una tosca pero fascinante elegancia sureña, Tennessee Williams logró articular 2 o 3 palabras de gratitud. Y de pronto, mientras yo contemplaba sus reverencias, dice Truman Capote, ante la ensordecedora ovación, pareció retirarse del escenario y desvanecerse tras el telón, conducido por el mismo médico, o sea, por el mismo actor, ¿no?, que representa la obra de médico, que había guiado momentos antes a Blanche Dubois hacia una oscuridad en la que nadie, dice Truman Capote, desearía verse inmerso. ¿Por qué? Porque si van a ver la obra, un tranvía llamado Deseo, que está aquí en el Teatro de la Alianza, dirigida por Roberto Jones, el final precisamente es Blanche Dubois conducida por un psiquiatra y una enfermera, diciendo, ella va diciendo, no lo recuerdo textualmente, pero va diciendo, la oscuridad, siempre estoy rodeada de desconocidos, vamos. Tennessee Williams, el planteo que hizo en casi todas sus obras es el tema de la soledad. Lo que es brutal, y tiene esas cosas el arte, es que de las primeras obras, que como un tranvía llamado Deseo, ya estuviera prefigurando toda la vida, porque esto fue en el año 47 y él murió en el 83, posterior de Tennessee Williams. En fin, esta ha sido una forma de recordar a este hombre que cumple 100 años, nació en 1911, y de aprovechar, de paso, decirles que pueden ir a ver la obra en el Teatro de Alianza, está muy, pero muy interesante. Quiero darles la bienvenida ahora a 2 poetas, a Álvaro Ojeda y a Jorge Arbeleche. ¿Cómo les va a ustedes? Muy bien, muy bien. Siéntese un poquito para ahí, Jorge, porque si no, estos micrófonos no se oye. La idea, amigos, es hablar aprovechar este programa para hablar de poesía y, bueno, de alguna forma la celebración de la poesía, que es la edición de dos últimos trabajos
tanto de Álvaro Ojeda como Jorge Arbeleche, dos trabajos muy distintos entre sí, y yo creo que muy distintos con lo que venían haciendo, ¿no? Puede ser. Puede ser. Aunque yo pienso que algo de lo que dijo Neruda es muy cierto, que uno siempre escribe el mismo libro, más allá de que hay modulaciones y entonaciones diferentes, como es el caso mío en esta canción de los duendes, donde sí, es una formulación diferente, es un metro diferente, porque busco la sonoridad del octosílabo, sin ceñirme rígidamente a él, y con un mundo de fantasía, de juego, de homenaje a la niñez, como no solamente a los niños, sino a la niñez, a los cachorros, a todo lo que es incipiente, a todo lo que es nuevo, a todo lo que es juego, como continuidad, como seguimiento, como otro eslabón de la cadena, ¿no? Jorge, pero digo, es cierto, no para todos los artistas, escritores, es cierto aquello de que todos escriben el mismo libro. Hay algunos que se reinventan cada tanto y cambian como si fueran claro, varias vidas en una sola, pero se puede ser del uno y del otro, eso yo creo que no se elige, digamos. No, por supuesto, yo creo que no se elige. Pienso que Álvaro... Eso está dado, digamos. Pero en tu caso lo que quería decir es que este libro es peculiar porque ya es un libro objeto, está Cecilia Matos, como el color y el dibujo aquí es esencial, ¿no? Es protagónico. Y el diseño hecho por Maca también es protagónico. Hemos hecho un trabajo entre Cecilia, Maca y yo, Macachín, ¿no? Donde nos pusimos una premisa: hacer este trabajo y al final sentirnos felices. Y lo cumplimos. Nos sentimos los tres muy contentos con lo que hemos hecho. Más allá de que tenga recepción, por supuesto que lo queremos también, ¿no? Claro. Reconocimiento, pero hay un estamos contentos con el trabajo porque además conjugamos muy bien el mismo sentimiento y nos entendimos muy bien. Cecilia se inspiró en algunos poemas y yo me inspiré en algunas de sus acuarelas. Entonces fue un intercambio muy interesante. Y Maca nos interpretó perfectamente en ese juego de ondulación, de la diagramación de las letras, los diferentes colores, y la presencia, sí, como decís vos, es un libro objeto, un libro artístico, aunque lamentablemente muchos de los libreros no se han dado cuenta de eso, porque lo ponen así de canto, o lo ponen tapado por otro libro, cuando lo visual es tan importante en este libro. Muy importante. Pero los libreros, yo creo que además de un problema personal, psíquico que tienen, o los empleados, no sé, creo que cada vez la gente le tiene más terror a la poesía. Terror. Así sea una poesía aparentemente ingenua como es esta, aparentemente. Sí, no, está claro que es. Pero le tienen mucho miedo a la poesía, cada vez más. Que es raro porque es un arma cargada de futuro. Exacto, ¿no? Pero es raro porque en general se supone, hay un estereotipo que dice que las cosas para niños, para jóvenes, aparentemente tendrían mayor receptividad o mayor posibilidades de venta. En este caso, la canción de los duendes de Jorge Arbeleche es y no es un libro para niños. Comienza con toda una etapa muy lúdica, pero después se va como complejizando, son como 3 secciones en una. Yo lo que quería decir también es que el trabajo de Maca fue más allá de la diagramación, más allá de destacar versos, que yo te iba a preguntar si son de él o vos. No. Hay versos que son con otra letra, con una letra más grande. Pero grandísima. Sí. Entonces él me lo preguntó, que a mí me parece tal cosa, te resulta de destacar tal estrofa, tal verso, y cuando lo vi me pareció fantástico, me pareció una idea excelente, diferentes tipos de letras, diferentes tamaños, y destacó lo que yo hubiera destacado, o sea que hicimos un entendimiento
estupendo. Y hay también hay que decir que, bueno, como si fueran esos libros ilustrados para niños, las páginas no son blancas, sino casi ninguna, digamos, sino que son todas coloreadas, pero todos con una serie de colores que tienen que ver con las secciones en que está dividido el libro. Digo, es un libro muy pensado, ¿no? Yo lo estuve mirando así desde el punto de vista de los colores, digo, pero después me caí, esto es una sección, esto es otra, mirá vos. Es un libro muy pensado, porque creo que el arte y la poesía especialmente es una gran elaboración, es una gran construcción, ¿no? No solamente la construcción de la rima, sino la construcción del poema, la construcción del libro después, porque no es un rejunte de poemas, sino que es una elaboración, aunque eso se va haciendo a nivel, en mi caso, ¿no? A nivel muchas veces subconsciente o inconsciente. Eso te iba a decir, porque la primera sección, digamos, como que parece pautada por poemas que, digo yo como lector, vos ibas dedicando a niños. La historia, ¿no? Comienza hace más de 40 años, muy poco, porque si no mi sobrina se va a enojar conmigo. Ah, bueno, eran niños también. No, porque cuando nació mi sobrina, a finales de los 60, Juana de Ibarburu le hizo unas canciones de cuna para Verónica. Mi sobrina Verónica Arbeleche, Juana de Ibarburu le dedicó unas canciones de cuna para Verónica que aparecen en alguna antología, como la de Karina Blixen, y en la edición de las obras completas, de la última edición de Aguilar. Y bueno, son muy encantadoras y tienen todo un juego muy propio de Juana. Eso quedó en la familia, y cuando años después mi sobrina se casa, tiene una hija, y cuando nace la niña me dice: tío, yo me gustaría que pudieras escribir algo a Maitané, se llama mi sobrina nieta. Y era un trabajo... O sea que fue por encargo, así. Fue un encargo, exacto, fue un encargo, y donde había un compromiso afectivo muy importante. Entonces me costó mucho, y durante 2 años y tanto no salió nada, hasta que un día salió. Y entonces se lo leí, lo mandé a imprimir con una hoja en Tradinco, que son conocidos míos. Entonces hicieron un pliego, y se lo regalé a los padres, al abuelo, a mi hermano, bueno, y se lo leí a ella un día que estaba en casa. Ella no tendría 3 años todavía. No traje el babero, pero voy a decir que es encantadora, preciosa, que divina, es divina, además es así, es la realidad. Y me miró con sus bochones azules y no me dijo nada, y se levantó y me dio un abrazo. Muy fuerte, muy fuerte. Después nació el hermano, después nació el hijo de mi otro sobrino que vive en Italia, y fueron naciendo nietos de amigos y así, y bueno, y también empezó el recuerdo de los cachorros que me acompañaron en mi vida. Yo entre mis 7 y mis 30 años tuve perros. Después ya me mudé a apartamentos y ya no tuve, pero si pudiera tendría perros. También apareció ahí el gato con botas. Pero que no tiene un poeta que no tiene gatos tampoco. Poeta que no tiene gatos. No tuvo gatos, ¿no? Y además yo durante un tiempo alquilaba una casita en el Balneario de las Delicias, una casa cuyo fondo da a una cañada con un bosque, y a todos los niños los llevaba a visitar ese bosque y les decía que en ese bosque habitaban los duendes, aquí en este árbol dormían, en aquel comían, en aquel desayunaban, etcétera, etcétera. Y hay poemas que parten de la más estricta realidad, porque uno de los niños al que está dedicado, un día mirando allí el arroyito, me dice: mira, el duende rojo, ahí hay un duende rojo. Lo veía él, el duende rojo, pero maravilloso. Y otro día, mi sobrina, nieta, me dice: y acá, y los duendes que comen, y que toman, y que beben, y que esto y lo otro. Y yo tratando así, la nube, el aire, etcétera, etcétera. Pero claro, era un lugar descampado, no, pero sí un lugar agreste, ¿no? Y ahí pasaban perros y gatos, y me dice: pero tío,
yo acá huelo caca de duendes. Y eso lo puse en el poema, y de alguna forma justifica el poema y justifica eso que parece tan antipoético como la caca de duende y que resulta ser poético. Y yo digo ahí, bueno, ahí me faltó la fantasía como a Dante, ¿no? Está muy bien. Después de la pausa, amigos, continuamos aquí hablando con Jorge Arbeleche de La canción de los duendes y con Álvaro Ojeda de Aceptación de la tristeza. En el aire de Radio Uruguay, La máquina de pensar. Llega desde Nueva York Pilóvolus, una compañía de danza performática de referencia en Estados Unidos y en el mundo. Imaginación, creatividad y magia. De la mano de una compañía que ya cautivó a 4 millones de personas en 64 países. Pilóvolus en el Solís. Miércoles 8 de junio. Entradas en venta en Red UTS y boleterías del teatro. ¿Qué somos capaces de hacer por dinero? Un personaje muestra el lado más mezquino y egoísta de los seres humanos, donde lo material prima sobre los sentimientos. Harpagón, el personaje principal, transita y muestra uno de los defectos más importantes de la humanidad: el avaro. Todos los sábados de mayo, junio y julio a la hora 20:30. Fundación Manuel Espínola Gómez, Paraguay 1176, esquina Canelones. Reservas 097-050-005 o 099-985344. Hay un cierto anapradismo en el aire. Sola, pecadora, Ana Prada en su mejor momento llega al Teatro Solís. Ana Prada Soy, Teatro Solís, jueves 2 de junio, 21 horas. Entradas a la venta por Red UTS. Invita Radiodifusión Nacional del Sodre. La noche se llena de radio. Se llena de radio. Antunes, Martel, Romano, Cardoso, Miliónico. Desde las 21 hasta el final del día, visión nocturna. En Uruguay, somos la noche. Somos la noche. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, y sus repetidoras 103.9 FM Colonia, 100.1 FM en Bella Unión y 98.7 FM en Artigas. Emisoras de Radiodifusión Nacional, Sodre. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099-780066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. You ought to be glad you ain't got a woman like I got. I bring home 2 bottles of beer. She drink that beer and throws the bottles at me. Well, Slim, you didn't bring but 2. Didn't have no more money. Why you didn't bring 3? So she could throw one for me. I got it wrong, woman. Tell everybody in town. I got it wrong, woman. But it's telling everybody in town. Now the reason I'm telling you about it,
Ooh, Lord, I want somebody to help me put her down. I believe you got the right woman, but you just don't manage your business right. I believe you got the right woman, but you just don't manage your business right. I say you got to stop drinking and gambling. Ooh, Lord, trying to go with every woman inside. Boy, don't you let that woman fool you, 'cause you sure don't know. Now, boy, don't let that woman fool you, 'cause you sure don't know. 'Cause she throw a beer bottle at me, ooh, Lord, every time that she can throw. See, now if you don't want her, why you don't tell her so? See, now if you don't want her, why you don't tell her so? See the way that woman look, ooh, well, she can get a man anywhere she goes. Este era Guitar Slim y estábamos escuchando Right and Wrong Woman. Es una mujer que está equivocada y no está equivocada, ¿no? Suele ocurrir. La canción de los duendes, Jorge Arbeleche, me dijiste que la vas a presentar ahora de nuevo. En la librería La Licorne, en José María Montero y Ellauri, en Punta Carretas, el martes 7 a las 7 de la tarde. El martes 7 a las 7. ¿Y dónde está la librería? Recordamos. Montero y Ellauri. José María Montero y Ellauri. Es cerca de la iglesia. De 21 de Ellauri, ¿no? Y es cerca de 21 y Ellauri también. Sí. La aceptación de la tristeza, Álvaro Ojeda. Dice Germán Machado, la voz del poeta en este libro es una voz que sabe que al nombrar, al poner en juego una palabra, al empeñar con altura una palabra, el resultado no tiene por qué ser necesariamente feliz. Bueno, sí. A mí me parece que cuando Jorge decía lo de los cambios del poeta, bueno, ayer yo escuchaba a Sacristán leyendo maravillosamente a Machado. ¿Y cuántos Machados hay en Machado? No por querer compararse con Machado, pero Machado, si bien escribió, bueno, y aparte tenía esa idea de ir publicando su obra anterior y publicar su último libro, era una idea muy como de demostrar una continuidad. El Machado de Campo de Castilla con el Machado de los poemas de la Guerra Civil tiene, sin embargo, una unidad, pero que distinto es a la vez. Bueno, yo noto sí que hay una diferencia en este libro, que en primera instancia es un libro con una arquitectura bastante, o intenta tener una arquitectura muy sólida, que no parezca serlo tanto. Son 7 poemas en una primera parte, y luego todo el resto hasta la sección número 13 tiene 3 poemas cada uno, que en realidad pueden leerse como uno, cada una de esas 3 partes. Son unos cuantos poemas, y me parece que lo que se intenta de alguna manera es que eso no se trasluzca demasiado. Después sí hay un cierto despojamiento respecto a otra poesía previa. No me duele prenda porque me han dicho de neobarroco, hermético, así que yo te puedo pasar por todos esos renglones. Te comentaba fuera de micrófonos que digo que primero que este libro es mucho más despojado, las palabras son mucho más digamos, no sé cómo llamarlos, pero están, digamos, dentro de lo que uno maneja normalmente, ¿me explico? O sea, no son palabras que no estén en la calle, por decirlo, ¿no? O sea, no, claro, sin ser coloquial, es un libro con palabras que tiene elementos que se pueden entender. Claro, uno no tiene que ir al diccionario para buscar ninguna, por decirte algo, ¿no? Bueno, es decir, la erudición que estaba en otros libros tuyos, aquí no está, salvo una parte que habla de Lucrecio y muy
hay una especie de, pero no esa erudición o digo estas palabras también que obviamente que todo poeta maneja las palabras que maneja, ¿no? Digo, yo entrevisté a Pere Ginferrer y le dije, en cada uno de tus versos del último hay una palabra que yo no conozco y que está en el castellano, ¿no? Y me dice, pero son palabras que yo tengo. No, está perfecto. Punto. Claro, entonces son las que uso, yo uso las que yo tengo, dice. Y yo le decía, pero eso fluye de tu inconsciente, sí, y fluye así, me dijo, porque es la que él maneja, digo, ¿no? Lo que pasa es que el también creo que tiene que ver con la habría que ponerle un poco de aceite a esta silla. Tiene que ver un poco con el sentimiento que prima, que es el sentimiento de la tristeza o el hecho de la tristeza como fenómeno humano. A mí me parece que hay un libro más sereno también, hay una y serenidad, lo que pasa es que ¿no? la tristeza tiene una especie de sorda serenidad o de calma levantisca, por decirlo de una manera medio extraña. La tristeza es calma. Claro, no es la angustia ríspida. es crispada. Claro, la tristeza no tiene, tiene que ser una especie como de llanura, ¿no? De meseta. Exacto. En este libro, digo, yo no quiero decir que los anteriores haya, pero digo, quizás comparado con lo anterior, hay una gran serenidad, hay una calma, digamos, y no hay sorna, digamos, no hay recursos, digamos, de... Lo que pasa es que también, digamos, el tema es un poco complicado tomar con sorna o con cierto sarcasmo el fenómeno de la tristeza. Me parece que también hay un problema de tiempos, ¿no? Yo Claro. este libro lo empecé a escribir a los 50 años. Tengo 53 años, bueno. El que escribió los primeros libros tenía 23, 24, no es el mismo, no es la misma 23, persona. 24. Entonces, la tristeza no te ronda de una manera tan brutal después de los 50 años. Si después de los 40 años, vamos a poner los 40, donde ya es bastante complicado que dobles la misma edad, no sabes lo que es la humillación y la tristeza, bueno, me parece que estás un poquito... No, y en el título, aceptación de la tristeza, también hay una postura, digamos, más serena, ¿no? De serenidad. Sí, hasta la foto, te digo. no, bueno, sí, no obstante, yo qué sé, ojo con los títulos y con los versos, porque Guillén dijo que el mundo está bien hecho. Sí, yo qué sé, no sé si Guillén quiso decir que el mundo está bien hecho, más bien me parece que no. No, la aceptación de la tristeza no significa resignación. Ajá. La resignación es otro sentimiento. La aceptación es un sentimiento de límites. Uno sabe sus límites. Y cuando ciertos fenómenos que son naturales a la vida de los hombres se producen, no queda más remedio que aceptarlos. Forman parte de la vida de uno y conviven con uno. Por ejemplo, el libro habla de la orfandad, de padre y de madre. Es un fenómeno que uno lo tiene que pasar y lo vive. El libro habla de la vejez. El libro habla de la falta de entendimiento que puede tener un ser humano más o menos normal sobre las desgracias que ocurren a su alrededor y que no tienen demasiado explicación. El libro habla de Dios, o por lo menos, sin ser un libro místico ni nada que se le parezca, no pretendo hacer eso, plantea la posibilidad tangible y real, que creo que es una circunstancia que se la dan todos los escritores en algún momento de su escritura, de la ausencia de un plan. ¿Y qué pasa si no hay ninguna clase de plan? Porque bueno, está la postura Saramago, me importa tres bledos, de que empezó la Fuerza Aérea ya se demostró que no hay Dios porque no hay nada allá arriba. Fenómeno. Eso lo decía Saramago, está bien. Pero él también decía somos ineludiblemente cristianos, porque estamos dentro de la civilización cristiana. Somos greco, latino, judeo, cristiano, si no hay manera de eludir eso. Entonces me parece que eso también está presente. ¿Qué sucede si no hay planes? Si desde el inicio del tiempo hasta ahora no existe ninguna motivación que no sea la simple vida, el devenir, la circunstancia de todos los días, el arte largo que al final no importa, como decía Machado. ¿Qué pasa si no hay más que eso? Entonces, bueno, eso de alguna manera motivó el libro, amén de algunos hechos, bueno, incidentales. Yo hablé de la orfandad, hablé de algunos hechos que están relacionados con mi entorno, bueno, que me ocurrieron como le ocurren a mucha gente. Y bueno, y eso generó y también un detalle... Que no tampoco es un libro triste, yo no lo considero un libro triste. No, es un libro sereno, por eso yo decía, claro, incluso la voz narrativa, es decir, la voz poética, comienza con el que habla es de un Dios. Sí, tiene su parte de Dios. Sí, lo que pasa es que, claro, a mí me parece que el tema central de algunos, esto es
es grande, ¿viste? Pero bueno, ya que estamos, hablemos. Me parece que el tema central del hombre siempre es el desamparo. El tema de la literatura es el hombre, no tiene otro tema. Y el tema del hombre siempre es el desamparo. Por ejemplo, atándolo con lo que decía Jorge y atándolo nuevamente ayer con Machado, que de alguna manera es un poeta para todos nosotros y para todos los que hablamos la lengua española, es una especie de maestro absoluto. Total. No solo poéticamente, moralmente también. Sí, claro. Y lo que se le encuentra a Machado en su saco es estos días azules y este sol de la infancia. El Machado que vuelve a Sevilla. Bueno, de alguna manera los cachorros de Jorge. De alguna manera uno intenta volver a ese país donde existía al menos el vislumbre de la posibilidad de un plan. No quiero decir que lo existiera, pero existía un plan. ¿Y el plan cuál era? El plan era tu madre cuando llegabas de la escuela y el olor a queroseno de la estufa. Esa era la existencia. Era tu padre volviendo del trabajo en los ómnibus atestados de oficinistas en los años 60. Eso era un plan. Para un niño eso es un plan. Yo no creo que el hombre tenga que vivir en esa especie de puerilidad, pero es indudable que el plan lo ayuda a sostenerse. Es muy envidiable la fe del que la practica de manera vehemente y con dudas, ¿no? Agustinianamente. Y bueno, y yo creo que todo eso, digamos, en algunos momentos eso se volcó en mi poesía por medio de cierto grado de erudición. En estos momentos me parece que se vuelca de otra manera, pero es como una especie de caldo de cultivo, como un potaje que está ahí hirviendo. Sí. Yo creo que, si me permitís, que Álvaro, a quien conozco de hace 31 años, Jorge. 31 años, es un poeta muy culto, pero la cultura en él forma una especie de segunda naturaleza, una especie de segunda piel, y aquí se ha sacado la piel. No es ninguna máscara, es parte de él mismo. Sí. Entonces los libros anteriores evidenciaban una cultura, se mostraba porque tampoco era necesario ocultarla, ¿no? Él se expresaba a través de esa cultura. Aquí como que se aparece más desnudo y más frente al espejo, él con toda la desmesura de lo que es un ser humano al pasar los 50 años, y bueno, y mirar para atrás y mirar para adelante y mirar a los costados, mirar, y después quién sabe lo que ve. Sí, seguramente. Ahí hay una poesía muy abismal acá, ¿no? Lo que no quiere decir que sea triste, sino que es... Y yo diría que muy accesible también, digo. ¿También? Si Claro. Digamos, hablando de Machado, digamos, ¿no? Que Machado tiene esa capacidad, digo, ¿no? De decirlo más hondo, eso, digo, ¿no? con las palabras. Sí, con que se hace la lista de supermercado, lo que las haríamos ahora. Claro, lo que pasa que, digamos, la complejidad de Machado no está en la expresividad. Sí está en su métrica y en su forma, porque es un energúmeno, tiene una métrica perfecta y una forma estupenda. La complejidad de Machado está en su temática, no en su expresión. Además, Machado da vuelta a todo lo que uno puede decir cuando uno... Bueno, yo tuve taller y enseñaba y hablaba de cuidado con los adjetivos, etcétera, etcétera. Y Machado te pone 5 adjetivos al hilo. Sí. Voy por esta calle triste, cansado, pensativo, solo y viejo. Y es una cadena de adjetivos. Entonces, vos, depende de cómo manejes esos adjetivos. Porque Machado es un poeta impresionante. Impresionante, y yo creo que es uno de los poetas más grandes de nuestra lengua y más allá de nuestra lengua también. Sí, es uno de los poetas más grandes. Es uno de los poetas más grandes, a secas. Sí, es cierto. Y es una referencia. Y lo que vos decías, Álvaro, el desamparo del hombre, que es un poco el sentimiento de la orfandad de Vallejo. También. Cuando él dice, Señor, se hizo tu voluntad otra vez contra la mía, ya estamos solos, mi corazón y el mar. Son 4 versos y te deja ahí claro, electrizado, ¿no? Después de la pausa, amigos, continuamos con Álvaro Ojeda y con Jorge Arbeleche. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
En el mes de mamá, en Antel, con cada nuevo servicio de ADSL móvil, te llevas el módem Wi-Fi gratis y además no pagás la tarifa de conexión. Promoción válida hasta el 31 de mayo. Consulta por esta u otras ofertas a través del 0800 1111 o en www.antel.com.uy. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Los hechos históricos. La Revolución Oriental comenzó en la campaña, alineada con la Junta de Buenos Aires contra Montevideo. Algunos de los motivos fundamentales fueron la vocación de libertad de los habitantes, el descontento de los hacendados con la intervención de las autoridades españolas en sus intereses y el costo en contribuciones extra que pidió el gobierno montevideano para sostener la guerra contra la Junta. A esta combinación se sumó en abril de 1811 la proclama de Artigas invitando a la libertad y a la unión con los hermanos del Plata. Aporte de la Radiodifusión Nacional en el año del Bicentenario. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, y sus repetidoras 103.9 FM en Colonia, 100.1 FM en Bella Unión y 98.7 FM en Artigas. Emisoras de Radiodifusión Nacional Sodre. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099 780066 o un correo electrónico a la máquina de pensar @adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Bueno, continuamos aquí en la máquina de pensar, estamos terminando este tercer bloque. Obviamente fuera del micrófono estábamos hablando ahora de Machado, que vos sabés que, yo tengo que decirlo, leyendo Aceptación de la Tristeza de las últimas secciones, me acordé de ese verso, los días azules y el sol de la infancia, ¿no? Bueno, el azul es el color de la tristeza, que es el color que está en el libro. Sí, yo creo que tiene que ver con eso, Machado. Esos días tristes del destierro, Machado muere en muy poquito tiempo. Sí, muere en febrero. Exacto, febrero del 39. En febrero del 39. Y otro hecho increíble, yo no sé si ustedes lo saben, pero tú me mandaste ese video. A la tumba de Machado hay un buzón. Un buzón, la gente envía. La gente va permanentemente. ¿Y le envía cartas a quién? ¿Qué es lo que se envía cuando se envía una carta a una persona que está muerta? Que es un hombre como Machado, que aparte era un hombre de dudosa creencia, porque Machado todo el día nos escatimó para saber si creía o no. Hoy parecía que creía locamente, y al otro día era un agnóstico. Siempre buscando a Dios entre la niebla, ¿no? Es brutal. Siempre, eso es un verso impresionante, ¿no? Hoy soñé que Dios me oía, después soñé que soñaba. Entonces decir, bueno, Machado es que es muy andaluz, aparte, pese a que en realidad es el poeta de Castilla, es rarísimo. No de Campos de Sevilla, como dijo una normal ayer en El Espectador, el autor de Campos de Sevilla. Terminaba en Illa, pero era Castilla, no Sevilla. Bueno, uno es humano. Pero el Google te lo dice. Es para demostrar que uno es una bestia. Bueno, no es Campos de Sevilla, es Campos de Castilla, que aparte es un libro maravilloso. Pero sí, No, yo quizás fue cuando en la parte hay una sección de tu libro que hay un hombre con su hija también, y no sé, se ve que hay algo que bueno, ese es un hecho que está basado en un hecho real. Es decir, hay en mi vecindad hay una persona que
que es una madre que fallece y deja a una niña chiquitita y a su esposo. Es que yo creo que la poesía... cosa cordial, decía Macho. Cosa cordial, poesía cosa cordial. En el sentido del corazón, de cordial, claro, porque pasa por el corazón. Claro. Pero creo que la poesía es una realidad y que tiene mucho que ver con la realidad. Por supuesto. Que después se transforma, se transfigura, se metamorfosea, pero la poesía no está divorciada para nada de la realidad. Cada poeta la transmite de acuerdo a su tono, de acuerdo a su voz, de acuerdo a sus palabras, pero hay palabras que identifican a los poetas. Sí, sí, claramente. No, y aparte la poesía lo que permite también es como recrear una experiencia para la que casi no hay palabras, ¿no? O sea, tratar de comunicar una experiencia para la que casi no hay palabras. Lo inefable. Exacto. Quería aclarar una cosita. Cuando yo decía las distintas caras del libro que escribe un poeta, quería decir que este libro se empezó a escribir hace varios años, pero fueron primero los poemas de los niños. Ahora, la construcción, la elaboración de este libro fue absolutamente paralelo al de la Sagrada Familia. Y son dos... no tiene nada que ver. pero en realidad tiene que ver con la familia, digamos... bueno, yo creo que tiene que ver con ese país que mencionaba Álvaro, ese llegar de la escuela... en tu caso... Un mundo relativamente ordenado. Un mundo relativamente ordenado. Bueno, ordenado. Yo creo que también tiene que ver la patria en la infancia, digamos, que la patria de todo escritor, tiene que ver con que los niños se comunican con su entorno de una forma que hace que sea armónica, o sea, hay una armonía, entonces eso es lo que le da una seguridad. Y en tu caso, la canción de los duendes, vos usaste, Jorge, formas como... por ejemplo, no solo de romancero, sino como tipo villancicos, por decirte algo, los villancicos. Entonces, donde, por ejemplo, la palabra Dios, que en general es una palabra grave, es un nombre grave, en los villancicos es mucho más fluida, ¿no? O sea, es mucho más fluida, y aquí yo la Virgen también, y Dios, tomé un partido, porque, bueno, hoy recién estamos hablando de Dios a raíz del del poemario de Álvaro y de Machado. Yo de una manera muy quizá difusa y con muchas crisis, pero soy creyente, y aquí también tomé el partido y lo manifesté de una forma más evidente que en otros, más neta, por más eso, neta, más neta que por eso que la Sagrada Familia, por ejemplo, pero yo creo también en la Sagrada Familia aparecen más desgarrones de la fe, ¿no? Esos desgarrones de las crisis. Y aquí aparece algo más sublimado, ¿no? De alguna forma también cuando vos escribías, supongo yo, te dirigías a los niños, estás en comunicación con el niño, digamos, interior que uno puede tener, y de alguna forma a los niños, para hablarle de Dios, por ejemplo, es un Dios elemental, ¿no? Eso decía Unamuno, o sea, no es lo mismo el Dios que yo creía a los 9 años que a los 25, o que creía ayer, decía Unamuno, ¿no? Claro. No obstante, el dueño de la fábrica decía que para entrar al reino de los cielos hay que ser un niño, ¿no? Hay que ser como un niño. Porque el dueño de la fábrica, viste, que decía una cosa hoy y mañana decía la otra. Pero es verdad, hay una relación, es decir, está hablando obviamente de la ingenuidad, ¿no? Claro. Dice polianamente hablando de querer sin presentir. Querer sin presentir. Muy bien. Eso es maravilloso. Querer sin presentir. Claro que, bueno, con Álvaro tenemos ese acuerdo, digamos, de manifestar el valor de la poesía del tango. Creo que hay grandes poetas en el tango, entre ellos Homero Mansi, por ejemplo. Homero Mansi, sí. Y querer sin presentir, de alguna forma, quiere decir ese estado de inocencia en el cual ya no hay experiencia, entonces no hay amenaza, sino que es querer sin presentir. Sin presentimiento de ninguna índole, ni de desgracia ni de nada. Bueno, tampoco de felicidad. Querer sin presentir.
sentir, querer, lisa y llanamente, claro, amar claro. gratuitamente. Y en el caso tanto de la canción de los duendes, yo creo que aparece claramente que la voz va, insisto, capaz que con los villancicos, pero parece una cuestión mucho más fluida y no compleja, se va complejizando al final. Se va complejizando al final, porque ahí entra el tema de la poesía, que es una forma de representación del mundo y de asunción del mundo y de una visión religiosa de la poesía, ¿no? Hasta panteísta, digamos, ¿no? También. Hasta panteísta. Si les parece, nos quedan 7 minutos, ¿les parece leer poemas o no? Yo no sé leer y escribir, pero no traje los lentes. Entonces no puedo leerlos, pero bueno. Tampoco te lo sabes de memoria. No. Pero yo te lo puedo leer. Pero si me lo lee Jorge, me sentiré gratamente agradecido. Bueno, voy a leer. Bueno, entonces leemos unos de Aceptación de la Tristeza y leemos otros de La Canción de los Duendes. Hay que aclarar que Aceptación de la Tristeza fue publicado en el sello Vestuario, y un detalle no menor, es un libro auspiciado por la Fundación o apoyado por la Fundación Benedetti. Sí, y quiero nombrar a 3 personas de esa fundación que me parecen importantes. Que yo creo que es el primer libro que es el primer libro que se publica editado por la Fundación Mario Benedetti. Exacto, ¿no? Y quiero nombrar a 3 personas. Una es Silvia Lago, que es la persona que denosta el tango, y que hay que dejarlo en claro. Silvia Lago, que sin ella no le gusta el tango. No le gusta el tango. Y a Ariel Silva, que es el gerente, y a Inés Silva, que es la secretaria, que trabajaron como enanos, no sé si los enanos trabajan mucho, vos y los enanos del Zapatero, para este libro. Bueno, muy bien. Bueno, de Aceptación de la Tristeza, de Álvaro Ojeda. Mérito de la mañana, el mundo es leve, azul como el enjuague que suaviza la ropa, meciéndola, como una madre escrupulosa, tierna, comedida, como la misma ropa cribada por el sol de octubre, cada vez más reticente a fugarse, la madre, la ropa, raras, azules ocasiones. Hermosísimo poema. No, leído magníficamente. Bueno, Canción de los Duendes. Érase una vez, nos cuentan los cuentos, pero el cuento que les contaré muy de verdad fuera, nada de ficción. Tal vez un poquito de imaginería es buena pimienta para la leyenda. Era un bosque entonces que les cuento, por donde habitaban ángeles y duendes. ¿Qué comen los ángeles?, preguntó la niña. Bombones de luna y jugo de nube, yo le contesté. ¿Y los duendes comen?, volvió a preguntar. Bizcochos de espuma, gotas de rocío, yo le respondí. Por allí pasaran muy de madrugada gatos de la noche, perros callejeros, que el producto entero de su digestión por allí al descuido intacto dejaron con su mal olor. Me dijo la niña, ligera, pero si eso comen liviano alimento, por aquí yo huelo la caca del duende. Y aquí me faltaron para bien seguir alas de los duendes, fábula y color. Muy bien. Y uno de los cachorros, ¿no te puedo pedir? Uno de los cachorros, cómo no. Porque hay varios de los perros, hay de una perra, hay de 3 cachorros, pero me pareció... Canción de los 3 ladridos. Dale. 3 ladridos tuve en los lejos tiempos de la mi niñez. Eran luminosos, eran juguetones. Uno era manchado, el blanco con negro, negro con el blanco. Otra era azabache y otro era de oro. 3 cachorros eran, 3 y 4 somos, pues también cachorro por entonces era. Allá por el tiempo del café con leche, triciclo y escuela, ay, de los deberes, del juego y del miedo. El triciclo fuera, después bicicleta, uno tras de otro, ya cachorros viejos, entre los canteros del fondo de casa, entraron al sueño de su eternidad. 3 ladridos tuve, 3 ladridos guardo,
agua de la clara, aire del más aire, luz de la más alta, llevo en mi morral. Los tres van ladrando con la cola en alto como bandería. Una va vestida color de la noche, el otro se cubre de nieve y betún. El más joven tiene reflejos del trigo. Los tres han rodeado al viejo San Pedro, portero que abriera portal y cerrojo del cielo canino. Ángeles perrunos custodian la cuna del niño Jesús. Dumbo fue el manchado, la dama fue Diana, negro terciopelo, capitán dorado llegara al final. 3 ladridos tuve, 3 ladridos guardo muy atesorados, llevo en mi morral. Muy bien, muy bien. Yo creo que aparte esa poesía, digo, voy a decir una barbaridad, pero para aquel que le gustan, que quiera los perros, llega de otra forma también, ¿no? O sea, pega de otra forma, ¿no? Yo adoro los perros, ya te digo, no he podido tener más porque en los apartamentos a veces no los dejan. Y además también es un sacrificio para ellos, ¿no? Porque sí, en apartamento es complicado. Pero digo, yo tengo 2 perros y en mi casa siempre ha habido perros y es impresionante la comunicación que uno puede tener y sobre todo los gurises, que yo creo que lo que refleja un poco tu poesía también es la comunicación que puede tener un niño con los perros. Yo tenía 7 años y los 3 fueron recogidos entre 6 y 7 años.